Los 5 experimentos más escalofriantes que deberían haber permanecido ocultos. La ciencia es un verdadero regalo para la humanidad. Puede decirnos que es verdad con solo meras suposiciones y nos permite validar teorías con experimentos prácticos. En muchas ocasiones, esos experimentos científicos nos han permitido lograr importantes descubrimientos que finalmente han mejorado nuestra calidad de vida. Sin embargo, en algunas ocasiones, los científicos, en su afán por descubrir la verdad, terminan llevando a cabo experimentos que no son solo poco éticos, sino inquietantes. El perro robot, la campana voladora, el hombre mono. Estos son 5 experimentos más escalofriantes que deberían haber permanecido ocultos. Número 5. The Collie, el organismo cibernético. Al comienzo de la Guerra Fría, todos los esfuerzos por parte de la ciencia soviética se concentraron en crear el arma perfecta, y lo lograron. En 1958 se inició un proyecto soviético secreto para llevar a cabo la creación de un robot cyborg. Su autor fue el premio Nobel V. Manilov, pero participaron, además, diseñadores, médicos e ingenieros. Se utilizaron ratones, ratas y perros para probar si era seguro para los humanos, e incluso se consideró el uso de monos, pero finalmente se decantaron por los perros, ya que eran más fáciles de entrenar y más tranquilos que los monos. El perro elegido para el proyecto, un collie, fue automáticamente comparado con Lassie, una hembra de collie muy inteligente que alcanzó la fama tras protagonizar una serie de televisión estadounidense en los años 50. Desgraciadamente, Lassie nunca fue lo suficientemente inteligente como para convertirse en un robot de combate. Esa fue la razón por la que el proyecto se denominó The Collie y existió durante casi 10 años. El propósito del experimento era dar vida a la cabeza separada de un perro gracias a un círculo sanguíneo artificial. Tras varios intentos, la cabeza del perro reaccionó a los estímulos externos y consiguió comer la comida que se le ofrecía. Después de eso, el experimento se presentó inmediatamente al gobierno de la Unión Soviética. Sin embargo, en enero de 1969, el proyecto The Collie fue cerrado por orden del Comité Central y toda la información quedó clasificada. Hoy en día, puede ser parte de la historia con el juego en realidad virtual Metro 2 Project Collie. Como agente de la CIA, debes infiltrarte en una instalación subterránea donde se llevó a cabo el proyecto y recopilar la mayor cantidad de información posible acerca de él. Pero no será fácil para ti, ya que este es uno de los lugares más vigilados del mundo. Número 4. El hombre mono soviético. Ilya Ivanovich Ivanov fue un biólogo ruso y soviético especializado en el campo de la inseminación artificial, la hibridación interespecífica de animales y responsable de uno de los experimentos más sensacionales del mundo. Su intención era ir un paso más allá, cruzar un simio y un humano. A principios del siglo XX, Ivanov fue aclamado internacionalmente por su trabajo pionero en inseminación artificial y, habiendo perfeccionado sus métodos, estaba ansioso por ver cómo se podían aplicar. Su primer gran proyecto tenía como objetivo mejorar la sangre imperial de Rusia, utilizando esperma de los mejores sementales. En poco tiempo, comenzó a indagar sobre las posibilidades de hibridación a través de la inseminación artificial. Calculó que podría crear nuevos tipos de animales domésticos cruzando especies estrechamente relacionadas, como por ejemplo, un híbrido cebra-burro, un cruce de bisonte europeo y vaca, y varias combinaciones de ratas, ratones, cobayas y conejos. En 1910, aseguró en una reunión de zoólogos que incluso podría ser posible crear híbridos entre humanos y sus parientes más cercanos. En esa etapa, Ivanov simplemente estaba especulando, pero una década y una revolución después, estaba haciendo planes para poner la teoría en práctica. La historia tuvo de todo: documentos secretos, un malvado dictador soviético y un zoólogo empeñado en criar una criatura que era mitad hombre, mitad mono. Cuando los detalles sobre el nuevo proyecto de Ilya Ivanov salieron a la luz en la década de 1990, provocaron una serie de titulares espeluznantes. Ivanov se convirtió en el Frankenstein rojo. Las relaciones que le proponía eran invariablemente peligrosas. Incluso se sugirió que se le había ordenado criar guerreros peludos súper fuertes para lo que el periódico londinense The Sun llamó el ejército de simios mutantes de Stalin. En noviembre de 1926, Ivanov viajó a Guinea, capturó a sus chimpancés y, con considerable dificultad, finalmente inseminó a 3 de ellos. Ninguno de los 3 chimpancés concibió. Decepcionado, tenía un segundo experimento en mente.
inseminar mujeres con esperma de chimpancé, y al menos 5 mujeres se ofrecieron como voluntarias. El único adulto que sobrevivió fue un macho llamado Tarzán, un orangután de 26 años. Ivanov siguió adelante hasta que el destino asestó un golpe fatal a su proyecto. Tarzán sufrió una hemorragia cerebral. No obstante, llegaron más chimpancés en 1930, pero Ivanov fue víctima de la purga generalizada de científicos y fue exiliado a Kazajstán. Fue puesto en libertad al año siguiente, pero murió poco después. Número 3. El primer bebé virtual. Computer Mowgli, o Virtual Mowgli, fue el nombre de una misteriosa personalidad virtual, cuya información fue filtrada de unos laboratorios secretos estadounidenses. El objeto del proyecto, que consistió en crear una personalidad virtual dentro de un ordenador, es tan contradictoria que parece una película de ciencia ficción, o incluso una tontería. Pero, ¿en qué consistió realmente este proyecto? Según la información filtrada, un grupo de científicos estadounidenses pudo realizar un escaneo mental en el cerebro de un recién nacido con la ayuda de un equipo especializado, mientras se encontraba en la unidad de cuidados intensivos de un hospital durante varios días tras un parto bastante complicado. Los científicos pusieron en marcha el tan inusual proyecto secreto. Los periodistas que desenterraron tal información afirmaron que, tras la muerte física de Sid, el nombre elegido por sus padres, los potenciales registrados de las neuronas de su cerebro comenzaron a vivir en un ordenador. Según dicen, solo se escaneó el 60% del cerebro, lo que resultó ser suficiente para que una personalidad pudiera convertirse en una conciencia en toda regla dentro de un ordenador. De esta forma, apareció el primer niño virtual de la historia. A día de hoy, leer y descifrar la personalidad y los pensamientos de una persona es algo que aún no ha podido conseguirse. Hacerlo en un bebé es aún más complicado. Por eso, conocer cómo fue posible realizar ese escáner mental es un misterio todavía sin resolver. Desafortunadamente, no fue posible salvar físicamente al niño, pero sí fue posible mantener su personalidad y conciencia en un ordenador que, para sorpresa de muchos, consiguió desarrollarse allí. Al principio, la madre fue conocedora del proyecto y lo aceptó. En cambio, el padre del pequeño no consiguió aceptar la realidad. Finalmente, tras conocer la realidad del proyecto, aceptó las condiciones especiales del pequeño. Los padres de Sid, ambos involucrados en el proyecto, continuaron cuidando de él. Instalaron cada vez más programas para proteger al bebé virtual contra virus informáticos, por temor a que pudiesen afectar negativamente al desarrollo mental de su hijo. Los científicos equiparon ordenadores con dispositivos multimedia, de modo que Sid no solo puede ser visto y escuchado, sino que también puede cogerse en brazos. Número 2. El proyecto MK Ultra. En las décadas de 1950 y 1960, durante el apogeo de la Guerra Fría, el gobierno de Estados Unidos temía que los agentes soviéticos, chinos y norcoreanos estuvieran usando el control mental para lavar el cerebro a los prisioneros de guerra estadounidenses. En respuesta, Alan Dulles, director de la Agencia Central de Inteligencia, CIA, aprobó el proyecto MK Ultra en 1953. La operación encubierta tenía como objetivo desarrollar técnicas que pudieran usarse contra enemigos del bloque soviético para controlar el comportamiento humano mediante el uso de drogas y otros manipuladores psicológicos. El programa desarrolló más de 150 experimentos humanos con drogas psicodélicas, sedantes y terapia de electroshock. En algunas ocasiones, los sujetos que se sometían a las pruebas sabían que estaban participando en un estudio, pero en otras ocasiones no tenían idea, incluso cuando los alucinógenos comenzaban a hacer efecto. La CIA comenzó a experimentar con LSD. Se creía que la agencia podía aprovechar las propiedades de alteración mental de esta droga para el lavado de cerebro o la tortura psicológica. Sin embargo, después de una serie de pruebas, se consideró que era demasiado impredecible para su uso en contrainteligencia. Otra técnica consistía en conectar un barbitúrico, un fármaco que actúa como sedante, por vía intravenosa en un brazo y una anfetamina por vía intravenosa en el otro. Los barbitúricos se liberaban primero en el sujeto y, tan pronto como el sujeto comenzaba a quedarse dormido, se liberaban las anfetaminas. De esta forma, la persona sometida comenzaría a balbucear incoherentemente, aunque a veces era posible hacer preguntas y obtener respuestas valiosas. Finalmente, se optó por descartar también este tratamiento, ya que a menudo provocaba la muerte del paciente debido a los efectos secundarios físicos de la combinación de fármacos, lo que imposibilitaba nuevos interrogatorios. El MK Ultra también incluyó experimentos con MDMA,
mescalina, heroína, metanfetamina e incluso setas alucinógenas. Existen otras teorías de la conspiración que afirman que el proyecto MKUltra estuvo relacionado con el asesinato de Robert F. Kennedy. Algunos han argumentado que hay pruebas de que el asesino, Sirhan B. Sirhan, había sido sometido a control mental, aunque esas ideas generalmente se descartan debido a la falta de apoyo. Número 1. La campana. Durante años ha habido rumores acerca de Die Glocke, es decir, la campana, una nave espacial tipo OVNI desarrollada por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Y es que cada vez hay más pruebas que confirman que los alemanes de la era nazi desarrollaron tecnologías avanzadas que les permitieron realizar misiones secretas fuera de la Tierra. Mucha gente afirma que los nazis visitaron la Luna, Marte y posiblemente el sistema solar de Aldebarán, gracias a un extraño objeto llamado la campana. Esta nave tenía una fuente de energía desconocida que era capaz de impulsar un vuelo sostenido más allá de la órbita terrestre. Aunque esta tecnología energética era desconocida para el resto del mundo, era un componente central del programa espacial secreto de Alemania, que comenzó más de un siglo antes. Se decía que el platillo volante funcionaba con un combustible líquido conocido como Serum 525 o Serum 525. Su color se describió como rojo cereza, aterciopelado o granate, con una textura viscosa, densa y pegajosa. Algunos afirman que este líquido era en realidad mercurio rojo. Este suero 525 se colocaba en cilindros grandes que giraban a altas velocidades en sentido contrario. El giro rápido, combinado con un tubo electrostático altamente cargado, creaba una propulsión antigravedad que impulsaba a la nave espacial a alturas y velocidades considerables. Abundan los rumores persistentes de que los nazis utilizaron la campana como punto focal durante el período de reunificación alemana, conocido como Wiedervereinigung. Incluso, muchos se refirieron a la campana como Wunderwaffe, que se traduce como arma maravillosa. Se dijo que la campana actuaba en un radio de entre 150 y 200 metros alrededor de la nave. De hecho, se decía que ocurrían cosas inexplicables dentro de esa zona, como la formación de cristales dentro del tejido animal, la descomposición de la materia vegetal en una sustancia grasosa y la gelificación y separación de la sangre. No existen pruebas que demuestren la existencia de esta arma. Sin embargo, varios autores han mencionado a la famosa Bell en sus escritos. Por ejemplo, Igor Vitkovsky, cuyo libro La verdad sobre el arma maravillosa incluye una descripción detallada de la nave. Nick Cook, periodista militar y autor que proporcionó sus propias opiniones e investigaciones en su libro La Casa del Punto Cero, u otros escritores como James Mars y Joseph P. Farrell, que han mencionado a la campana en sus publicaciones, asociando a menudo este arma milagrosa con el ocultismo nazi, la energía libre y la investigación antigravedad. El mundo ha sido testigo de muchos de estos experimentos extraños y escalofriantes que salieron muy mal e incluso costaron vidas, pero también existen experimentos espaciales más interesantes que podrían terminar como los anteriores. ¿Te gustaría conocerlos? Mira este video.